Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Con la participación del pastor Juan Reyes Cardoso. Este programa es un aporte del Centro de Oración para las Naciones. Bienvenidos. Quiero compartir un mensaje, lo he titulado La vid verdadera de Dios. Dígale al que está al lado, la vid verdadera de Dios. Vamos a la palabra del Señor, puede acompañarme en su Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 1 al 5. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 1 al 5. Voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Repitamos este último trocito, porque separados de mí no pueden hacer nada. Amén. Bueno, la plantita de la vid, el Señor hace una comparación tremenda. La planta de la vid es donde salen las uvitas y también donde sale el vino, el mejor vino. A lo largo de la historia judía del pueblo de Israel, la vid se convirtió en un símbolo de Israel. Estuve estudiando sobre cómo eran los símbolos en la antigüedad y dice que en el periodo de los macabeos, el símbolo de la vid estaba incluso en las monedas de aquel entonces. Estaba en las monedas que representaban a Israel como la vid de Dios. Dígale al que está al lado, Israel como la vid de Dios. Si usted lee Isaías 5 al 7, aquí habla de que Israel en verdad era la vid de Dios. Es una concordancia. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. Voy a repetir este trocito. La nación de Israel es que la viña del Señor de los ejércitos celestiales. La viña es donde estaban las vides. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Es tremendo lo que dice en Isaías, porque el mensaje habla de que Israel es el huerto, Israel es las vides, donde el Señor se paseaba, los limpió, los plantó, pero cuando el Señor bajó a ese lugar y quiso encontrar fruto, no encontró. Dice que encontró opresión, encontró injusticia, oyó gritos de violencia. Otro verso donde habla que la vid de Dios, que es Israel, estaba fallando, está en Jeremías capítulo 2, verso 21, otra concordancia. Vea lo que dice. Y es un dolor para el corazón de Dios. Les recuerdo el título de esta prédica: La vid verdadera de Dios. Dice lo siguiente: pero fui yo el que te planté al escoger una vid del más puro origen. Aquí aparece Dios hablando a la nación de Israel. Lo mejor de lo mejor. ¿Qué escogió Dios? Lo mejor de lo mejor.
¿Y qué dice aquí en signos de interrogación? ¿Cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? ¿Sabe qué? Cuando Dios quiso hallar fruto en la casa de Israel, se dio cuenta que aquella vid que había plantado y había cuidado tuvo una transformación, tuvo opresión, se convirtió en una nación que no le agradó a Dios. Y aquí dice que se transformó en una vid corrupta. Y cuando habla de silvestre, es una vid como las que están fuera de un plantío que creció por sí sola, con hierbas alrededor. Esto me recuerda a los versículos bíblicos cuando Jesús mira una higuera, eso está en el Evangelio de Mateo me parece, y se acerca y quiere encontrar fruto en esa higuera y no encuentra fruto y maldice a la higuera. Algunos dicen, ¿por qué Jesús maldijo una planta? Pero no se dan cuenta que el Señor estaba maldiciendo el sistema religioso del pueblo de Israel de ese entonces. ¿Y qué dijo el Señor? Nadie jamás vuelva a comer de ti fruto. Dice que pasaron de nuevo los discípulos y vieron que la higuera se había secado. La higuera y la vid representan la nación de Israel. Dile al que está al lado tuyo, la higuera y la vid representan la nación de Israel. Volvamos una vez más a nuestro texto del Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 1. Jesús con sus discípulos seguramente pasaron por un huerto lleno de vides y el Señor explicó esta parábola. Incluso algunos piensan que cuando les dijo esta parábola, esta comparación a los discípulos, ellos podían observar el templo en su máximo esplendor. En ese entonces el templo había sido reconstruido y el sistema religioso de la nación de Israel estaba imperando, pero se había corrompido. Jesús cuando entró a ese lugar, dice que volteó las mesas de los mercaderes, de los cambistas, y que dijo, habéis convertido a mi casa en cueva de ladrones. Y él dijo, mi casa será casa de oración para todas las naciones. Entonces vemos a Jesús llegando a buscar fruto a su vid, pero no lo encontró. Amén. Pero también vemos a Jesús diciendo una gran verdad. Aunque la vid original, que se suponía que debía dar fruto, era la nación de Israel, dio uvas silvestres. Jesús en Juan 15:1 nos dice lo siguiente, y ese es mi primer punto, que Jesús es la vid verdadera. Diga conmigo, Jesús es la vid verdadera. Leamos lo que dice la palabra, verso 1, Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera. ¿Sabe qué? La traducción dice, yo soy la vid auténtica. Yo soy la vid verdadera, genuina. No soy una copia. Yo soy el cumplimiento de todas las profecías. Yo soy el Mesías. El Señor estaba aclarando lo que Él es. Jesús estaba diciendo que la mayor esperanza de Israel se cumplía en Él. Y cuando Jesús dice, yo soy, está enfatizando lo que Él es. Significa que en sí mismo existe. Cuando leemos la Biblia encontramos el nombre de Dios. Éxodo capítulo 3, verso 14. Moisés recibe la misión de ir donde el faraón, de ir donde los israelitas, de ese entonces los hebreos, y decirles que Dios, el Dios de ellos, le ha enviado para que Él libere, por medio de Él se libere a la nación de Israel. ¿Cómo diré quién me envió? Eso está en Éxodo 3:14. Dice que el Señor le dice, yo soy el que soy. Dile al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y como vimos hace un momento,
El significado del yo soy es aquel que en sí mismo existe. Y cuando Jesús hace esta declaración, les está diciendo que Él es el gran yo soy. Que Él es el yo soy. ¿Y sabe qué? Este yo soy que aparece en Juan capítulo 15 es uno de los 7 yo soy que aparecen en toda la palabra. Porque Jesús nos dice en esta palabra, yo soy la vid verdadera. Diga conmigo, yo soy la vid verdadera, la vid original. En otros versículos Jesús dice, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Otro verso dice, yo soy la puerta. Otro verso dice, yo soy el buen pastor, aquel que da su vida por las ovejas. En otro verso dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el séptimo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dale palmas a Jesús. Amén. En cierta manera, en la literatura rabínica, la vid se convirtió en la imagen del Israel restaurado. Y cuando Jesús dice que es la vid, está diciendo y está representando al Mesías, el ungido de Dios, Yeshua HaMashiach, Cristo, el ungido de Dios. Entonces, cuando Él está afirmando que es la vid, les está diciendo su naturaleza. Yo soy el genuino, yo soy la restauración de Israel, yo soy el Mesías, el deseado de todas las naciones. Eso está diciendo aquí el Señor. Dale palmas a Él. Amén. Jesús nos está diciendo que Él es el centro de la fe cristiana, que Él es la fuente de vida, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él inauguraba la era mesiánica y que esa vid no era producto espontáneo, sino que la vid, eso es tremendo, fue plantada por su Padre y aquel que fue plantado es Jesús. La palabra cuando dice la vid verdadera, el léxico nos dice verdadero, verídico, auténtico. Una vid donde el Padre va a encontrar fruto. Dios Padre quiso hallar fruto en la nación de Israel y no encontró fruto. Pero cuando ahora se instituyó el gobierno mesiánico, el reino mesiánico, ahí sí, en Cristo, que es la auténtica vid del Padre, encontrará mucho fruto. Y algo muy importante, ¿sabe quiénes son los que dan el fruto? Somos nosotros. Amén. Entonces diga conmigo, Jesús es la vid verdadera. Mi segundo punto, y aparece en el versículo 1, es que el Padre es el labrador. Vaya conmigo a Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Mi Padre es aquel que cuida de esta vid. En otras versiones aparece agricultor, viñador, granjero, persona que tiene oficio de cultivar la tierra y de cuidar su siembra. Aquí aparece lo que se conoce como la provisión divina, que Dios nos cuida a todos nosotros, que no estamos aquí por casualidad. Diga al que está al lado, no estamos aquí por casualidad. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, verso 5, acerca de Jesús y de nosotros. Nosotros hemos sido plantados aquí en este mundo para dar mucho fruto. Romanos 6:5 dice, porque si fuisteis plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es tremendo. Yo estaba meditando acerca de la vid, cómo se planta una vid. Alguna vez vi una película y había una familia muy próspera y tenían viñedos. El mejor vino salía de los viñedos que ellos tenían.
Pero la familia empezó a tener una crisis, un caos, y aparece el abuelito, aparecen los hijos y los nietos ya administrando esa propiedad, una familia muy reconocida, pero dentro de la familia había rivalidades, había pleitos, y parece que vino un llamado de atención de parte de Dios. Esto se ve en la película, y sucedió que el viñedo entero se incendió. Ellos se quedaron, como decir, en la calle. Se quemaron todos los cultivos, todas las vides, y al final en la película aparecen todos llorando. No tenían ni una casa, porque regresan al lugar, tenían los terrenos, pero todo estaba en cenizas. Entonces ellos empiezan a llorar y dicen: esto es la ruina, nadie nos va a ayudar, vamos a quebrar, se acabó, hasta aquí llegamos. Cuando el abuelito, que ya estaba mayorcito, dice: acompáñenme a un lugar. Y empiezan a caminar y caminar, y encuentran entre todas las cenizas, encuentran que una planta ya medio grande no se quemó. Y el abuelito les dice: hijos míos, esta es la vid original. Esta es la vid verdadera que yo planté al principio cuando comencé el negocio familiar. Y ¿sabe qué? Ahí descubrí que para usted tener un viñedo completo, tiene que tener la vid principal. Dígale al que está al lado: la vid principal. A esta vid se le conoce la vid de pura cepa. Dile al que está al lado: la vid de pura cepa. ¿Sabe qué? Para que den fruto estas vides, se sacan pequeños trocitos y se injertan en otras plantitas. Y así comienza a producir y a producir más vides. Pues la palabra de Dios dice que Jesucristo fue plantado ¿por quién? Por el Padre Celestial. Amén. Por eso Él es la vid verdadera. Dile al que está al lado: Jesucristo es la vid verdadera. Entonces podemos ver aquí al Padre como labrador y al Hijo como la vid verdadera. Vamos al tercer punto, vamos al verso 2, Juan 15, 2. El tercer punto es que nosotros somos los pámpanos, que nosotros somos las ramas que dan fruto. Las ramas tenían que estar pegadas a la vid. Dice el verso 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, hablando del Padre, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Los pámpanos son las ramas de la cepa de la vid. ¿Se acuerdan? Pura cepa, de lo más puro. Pues nosotros venimos de ahí. Somos fruto de Jesucristo. Este tiempo tuvimos la cena del Señor. Nos unimos como iglesia de todas las culturas, de todas las naciones, de todos los estratos sociales. Estamos aquí por una sola causa, por Jesucristo. Cuando nos reunimos todos, recordamos, hicimos memoria, el mayor acto de amor que ha habido en el mundo entero, que fue el de Jesucristo, y recordamos que Él nos dio vida por ese sacrificio, y también recordamos que le pertenecemos a Él. Amén. Amén. Y en verdad, las ramas están unidas a la vid. Y de esto se trata la vida cristiana, iglesia. La vida cristiana se trata de conocer a Dios. Esta es la vida verdadera, dijo el Señor. La vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y en verdad, aquel que conoce a Dios y a Jesucristo da mucho, mucho fruto. Amén. El cuarto punto, acompáñenme en el mismo verso 2, habla de la función del Padre. Yo le puse la función del Padre labrador. Y me encanta esto. Jesucristo dijo que el Padre Celestial incluso sabe cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros. Algunos eruditos cristianos hablan, nosotros nos movemos en 3, 4, hasta 5 dimensiones.
pero Dios es probable que se mueva hasta en 11 dimensiones. Ellos son científicos cristianos, hablando de la inmensidad de cómo es Dios, omnipotente. Es poderoso, omnipresente y omnisciente, que sabe todo. A esto se le conoce como los atributos de Dios. Y Jesucristo tiene los atributos de Dios. A Jesús no había que decirle nada acerca de las personas. Él ya les conocía. Y Jesús nos conoce actualmente. Entonces podemos ver la divinidad de Jesús y la divinidad del Padre. El Padre aquí aparece como el labrador. Dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que dan fruto para que den aún más. Nos dice que el Padre Celestial es el encargado de cuidarnos. Diga conmigo, el Padre Celestial es el encargado de cuidarnos. ¿Recuerda quién plantó a la nación de Israel? Pues así como la nación de Israel fue cuidada por el Padre, nosotros también somos cuidados por Él. Estamos en las manos del alfarero, estamos en las manos del Dios de amor. Dile al que está al lado, estamos en las manos del Dios de amor. Recuerde que el objeto o el objetivo de una viña es la producción de vino, es la producción de fruto. Ese es el negocio de la vid. Podemos ver en Chile, alguna vez viajé yo para un evento cristiano en Argentina y pasamos a Chile unos días y nos llevaron a una cava allá y yo pregunté a ellos, les dije, ¿cuál es el mejor vino? Y ellos me dijeron, no, aquí todos los vinos son buenos. Y digo, ¿hay algún vino que sea barato o que no sea recomendable? No, no señor, ellos tratan así. No caballero, me dice. Aquí todos los vinos, hasta el más barato, es bueno. Tremendo, porque el objetivo de una buena viña es que las vides den fruto. Dígale al que está al lado que la vid dé fruto. Entonces la vid necesita ramas que den fruto. Y en verdad, la responsabilidad de un labrador es cultivar y ver que la calidad de las vides, de sus ramas, sean productivas. Y aquí dice la palabra que el Padre poda a aquellas que sí están dando fruto. Dile al que está al lado, poda a aquellas que sí están dando fruto para que den más fruto. Pero ¿qué sucede? Aquellas que no dan fruto, se las corta. Y es tremendo. Aquí algunos eruditos creen lo siguiente, que aquellos que son cortados, esto busqué en un diccionario, dice, son aquellos falsos profesantes de la fe, aquellos que pretenden ser cristianos, pero nunca se han unido verdaderamente a Cristo por la fe. Es que también puede haber falsos cristianos. La otra semana yo prediqué acerca de Pablo, cómo Pablo le decía y le recomendaba a Timoteo, le decía que Timoteo es un cristiano genuino. Dile al que está al lado, un cristiano genuino. En la viña del Señor hay de todo. También hay cristianos que no son originales. Solo Dios sabe esto. Así que no le mire mal al hermano que está al lado. Otros piensan que se trata de un verdadero cristiano que pierde su salvación por no haber llegado a dar fruto. Sí, hay muchos de esos cristianos que han estado bien 1 año, 5 años, 10 años dando fruto y en el año número 15, ¡pum!, se traban, aman el mundo, aparece la Dalila y se fueron al mundo y fueron cortados. Eso creen algunos. Otros creen que se trata de un verdadero cristiano que recae, se aparta del Señor y se interesa en las cosas de este mundo, así como la semilla, ¿no? Aquellos que cayó la semilla entre espinos, los afanes del mundo, hicieron que ese cristiano ya no diera fruto, cayó en mala tierra. Pues ende, aquí algunos son cortados. Bueno, lo que el Señor nos está diciendo aquí es que si alguna hoja, si algún pámpano, si alguna rama no da fruto, tendrá que ser cortado. El original griego dice, tiene que ser quitado. Dígale al que está al lado, tiene que ser quitado.
Yo busqué un gráfico, ahí está. Ahí está, en el comentario bíblico Big Beacon, dice lo siguiente: esto puede referirse específicamente a Judas, y por cierto, a cualquier que sea apóstata, cualquier cristiano. El cuerpo de Cristo no debe ser debilitado por aquellos que profesan, pero que se niegan a dar fruto. En verdad, aquí está hablando de Judas, ¿no? Judas sí fue cortado, en cierta manera. Él mismo traicionó al Señor, y se cree que cuando Jesús dio esta comparación de la vid verdadera, Judas ya había salido a engañar, a traicionar, a vender por unas cuantas monedas al maestro. Pero también habla de la apostasía que habrá en los postreros tiempos. Y vivimos tiempos donde la apostasía se ha incrementado. ¿Qué es un apóstata? Es aquel que ha llegado, ha conocido a Cristo, ha recibido su perdón, ha recibido la gracia, se ha bautizado, ha habido un cambio de vida, pero estando en el camino cristiano, da marcha atrás, poniendo la mano en el arado, mira atrás y deja de ser digno para el reino de Dios. Ese es un apóstata. Un apóstata no es aquel que nunca se le ha predicado. No, es que el apóstata es un incrédulo. No, es aquel que estando con Jesús, que ha caminado con Jesús, es aquel que ha visto los milagros de Jesús, es aquel que ha ganado almas. Vea la comparación que dice en el Evangelio, que muchos vendrán en aquel día y dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y cuando el Señor los mira, los va a decir: alejaos, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, y cerrará la puerta. Y es tremenda esta ilustración, porque para echar fuera un demonio se tiene que conocer de guerra espiritual. Tienen que haber leído. Espere. Escuche con atención. El que echa fuera un demonio tiene que haber sido capacitado dentro de la iglesia, haber sido discipulado. Tiene que saber lo que es el poder del Espíritu Santo, la exousia, la autoridad dada a los discípulos para echar fuera demonios. Y esto está hablando Jesús. Está diciendo que hay muchos que siendo discípulos serán apóstatas y tendrán que ser cortados. Hay muchos que han sanado personas. Cuando alguien ora por sanidad, es porque ha leído el mensaje donde dice que nosotros impondremos manos y los enfermos, ¿qué? Sanarán. Entonces, es una persona que sí ha estado en la iglesia de Cristo, que ha recibido la salvación, que ha cenado, que ha recibido su gracia, pero de pronto se aleja. Ese es uno de aquellos que va a ser cortado. Por eso la advertencia divina en este tiempo con esta palabra es: no te enfríes, no te apartes, porque puedes ser podado. Ahora sí, dale palmas a Jesús. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a darle gracias al Señor. Dile: Señor, te pido que en este tiempo toques mi vida. Señor, si mi motivación primera no ha sido el amor, te pido que me perdones. Hoy, al escuchar este mensaje, veo cuánto me has amado. Dile: cuánto me amas. Yo quiero amarte también. Quita de mí toda frialdad, quita de mí toda tibieza, Señor. Quiero estar cerca de ti. Dile: quiero estar cerca de la vid verdadera que eres tú. Y Señor, al estar cerca de ti, quiero dar mucho fruto. Que mi vida entera refleje lo que eres tú, Señor. Gracias te doy por este mensaje. Yo me siento protegido en tu casa. Dile: me siento protegido, cuidado por el Padre que es el labrador. Gracias, Señor, por amarme tanto a mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Esperamos que este tiempo haya sido de profunda bendición para tu vida. Estuvo hoy con ustedes el pastor Juan Reyes Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones.